Amén. Que el Señor nos bendiga. Cierra su ojito y vamos a orar primero para presentarnos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias primeramente por poder estar reunido hoy, por lo que se ha compartido y por lo que se va a compartir, Señor. Toma dominio de cada corazón, Señor, sea abriendo nuestro entendimiento. Pero primero agradecerte, porque si estamos aquí, seamos poquitos, seamos muchos, Señor, es por tu misericordia, Señor. Nos ponemos en tu presencia, Señor, para que podamos hacer esta reunión de bendición, Señor. Toma dominio de mi vida, Señor, que hoy día tengo, Señor, la misión de predicar tu palabra, Señor. Que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu Santo el que esté trayendo el conocimiento, esté trayendo las palabras, Señor. Señor, sea usted hablando, Señor, hablando primeramente a mi vida y luego a la vida de mis hermanos, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos, tal vez de esta forma cibernética o telemática, como le llaman, pero estamos reunidos, Señor. Y es para tu gloria, Señor, y para edificación de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Porque cuando nos reunimos, Señor, hay bendición. Cuando nos reunimos, Señor, hay, Señor, presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Cuando nos reunimos y te alabamos, Señor, tú te mueves en medio nuestro, Señor. Gracias porque sabemos que estás aquí, Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Demos la gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermano, estaba como bien complejo el tema de la palabra porque cuando el hermano Freddy me dijo que me tocaba predicar, yo le dije amén y se me vino como reciclar una palabra que había predicado un tiempo atrás, pero ahora para los jóvenes, porque la había predicado en la iglesia, creo que fue una de las primeras que prediqué por Zoom. Y el día martes yo le voy a contar una incidencia. Cuando yo subí a coordinar, el predicador no había llegado. Entonces el pastor me dijo, si el predicador no llega, predica tú. Y yo dije, ya, ¿será esa palabra entonces? Al final esa palabra no fue ni el martes porque el predicador llegó y tampoco es hoy. Porque el Señor después me confirmó, me dio otra palabra que recién hoy día como que tuve la confirmación cuando el hermano leyó el salmo, ya tuve la confirmación, esa es la palabra, porque todavía está entre, ¿será esa o me voy a la otra que tengo por acá, que era otro salmo? Pero no, es esta. Así que quiero que abra su Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 1. Jeremías, el famoso profeta llorón, que tanto sufrió por su pueblo. Sufrió por su misión y sufrió por su pueblo, porque el pueblo no lo escuchaba. Y yo le puse como título mi llamamiento, su llamamiento. Y lo vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Y dice así. Jeremías 1 del 4 en adelante. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Yo dije, ay Señor, date cuenta de que no sé hablar, no soy más que un muchachito. Pero el Señor me dijo, no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer, y dirás todo lo que te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra del Señor. Nos encontramos con el famoso Jeremías que ya hemos hablado otras veces. De hecho, una vez en la iglesia me habló, el Señor me dio la palabra de cuando dice que se convirtieran ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y Jeremías aquí contiene el llamamiento de Jeremías. Cuando el Señor llama a Jeremías y le dice a Jeremías, ¿sabéis que Jeremías? Yo te conozco desde antes que te formara. Y esto no lo tenía preparado y me lo dio el Señor por medio del hermano Abraham. Y en el Salmo 71, 6, dice, desde el vientre de mi madre me has sostenido.
Tú me sacaste de las entrañas de mi madre, y para ti siempre será mi alabanza. Y vamos a seguir usando ese salmo porque tiene muchas cosas que van con la palabra de hoy. Antes de que te formara, antes de que usted y yo nos formáramos, el Señor ya sabía que usted hoy día iba a estar aquí. Antes de que su papá y su mamá se juntaran, el Señor ya le tenía predestinado para su salvación, pero para ser profeta a las naciones. Pero no de estos profetas que andan ahí en YouTube profetizando calamidades o profetizando abundancia en millones, sino para ser profetas del Señor. Y dice que el Señor te conocí. Ese te conocí, ese el Señor sabe desde que nacimos, desde antes que naciéramos, quiénes somos. Y hasta el día de hoy el Señor nos conoce. Hasta el día de hoy nosotros no podemos engañar al Señor. Jeremías no podía engañar al Señor. El Señor sabía que Jeremías iba a ser un llorón, por decirlo así. Que Jeremías iba a reclamar, porque a Jeremías le dio miedo. No sé decir la palabra correcta es miedo, pero porque tenía que ir, tenía un llamamiento que era ir a predicar el arrepentimiento al reino de Judá, al reino del sur. Y usted y yo sabemos que en esos tiempos que estaba el rey Josías, bien digo, Joacín, el pueblo no era un pueblo que digamos que estaba muy cerquita de Dios. Es como hoy día, que nosotros tenemos un llamamiento que el Señor nos hace. Mucha gente, yo me acuerdo cuando estaba en el catolicismo, le llamaban vocación, que cuando los sacerdotes o las monjas tenían su vocación y eran llamados a ser sacerdotes o monjas. El Señor a nosotros nos hace un llamamiento, pero no es solo por vocación. Esto no es por vocación, esto es porque el Señor nos eligió. Es porque el Señor le eligió a usted y le eligió a mí. No lo decidí yo porque me gustara. Jeremías no decidió ser profeta porque dijo, están todos portándose mal, entonces voy a ir yo ahí. No, Jeremías no quería ir. De hecho, vamos al versículo y el Señor le dice, te santifiqué. Es decir, te santifiqué, te sané, te elegí, te hice santo para que tú fueras a las naciones. Te santifiqué quiere decir, lo había notado, espérame un minuto, hermano. Significa que Dios lo apartó para Él. Santificar es eso, Dios lo apartó para Él. ¿Y qué hizo el Señor con nosotros cuando nos llamó, cuando nos restauró, cuando nos rescató, cuando dijo, Cristian, sal de ahí, déjate de tontear, si tú ya me conociste hace 10 años atrás y seguís tonteando, andáis metido ahí, andáis tomando, andáis leseando, andáis puro haciéndole cera? Me apartó de nuevo para Él. ¿Qué hizo el Señor con usted, hermano Freddy, cuando lo sacó y lo volvió a llamar? ¿Qué hizo contigo, Abraham? ¿Qué hizo con la hermana Mabel? ¿Y qué hizo con cada uno de nosotros? Nos separó para Él. Nosotros estamos santificados porque el Señor nos eligió y nos apartó para Él. Y yo creo que eso es lo más hermoso y es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado. Porque ¿qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera apartado? ¿Qué sería de nosotros? Tal vez yo ya no estaría ni vivo. Porque con todas las enfermedades que me han caído, que no estoy diciendo como claramente conversábamos, que el Señor me la haya mandado porque muchas son consecuencias de mis irresponsabilidades, de no haberme cuidado. Yo ya tal vez debería estar muerto. Pero el Señor aquí me tiene. Y me tiene ágil, me tiene autovalente. No, con lo que peso no dependo ni de un bastón para caminar. Y eso es solo gloria de Dios. Porque si usted ve, hay gente que tiene menos obesidad que yo y lamentablemente está hasta en silla de ruedas. Pero el Señor, y me pongo este ejemplo porque yo le doy la gloria a Dios porque así es. ¿Por qué? Porque el Señor se apartó, y cuando el Señor te santifica y te aparta, se preocupa de nosotros, que lo vamos a ver, porque él, en el versículo 8, no me quiero adelantar, pero dice, y te pondré a salvo. Hay un salmo que dice, me preocuparé de ti.
Y la Biblia varias veces nos dice que el Señor se preocupará de nosotros. Tenemos entonces este llamamiento y después dice, y te presenté como profeta a las naciones. El Señor hoy nos dice, te presenté, te elegí, te santifiqué, te apartí para mí, pero también te presento, te llamo con una misión, te llamo por un motivo, porque el Señor no nos llamó para que calentáramos la silla de la iglesia, como decimos acá en Chile. El Señor sí nos llamó para la salvación y para ser salvos, pero la salvación, si bien es individual, no es egoísta. Porque sí, la salvación individual. Yo no puedo, por mucho que quiera, recibir al Señor Jesucristo por mi hermano Freddy. Pero sí puedo compartirle del Señor Jesucristo en los demás. Y ese es el llamamiento que el Señor nos hace. Pero Jeremías le dice, ay Señor, 2 veces. Y me gusta como dice la versión de la Reina Valera contemporánea, que es la que leí, porque dice, date cuenta que no sé hablar, no soy más que un muchachito. Lo dice como con ternura esta versión. Normalmente la otra dicen soy muy joven. Pero esta dice no soy más que un muchachito. Es decir, como que mírame si no soy nadie. No soy capaz. Dice no sé ni hablar. Aquí muchos lo comparan cuando Moisés dice que él no puede hablar. Pero Moisés era más que no podía hablar porque como que se trababa. Aquí se refiere a que Jeremías da a entender que él no tiene el conocimiento para hablar. Que Jeremías aquí como que él se menosprecia y se auto baja él mismo, que él no tiene el conocimiento, y en parte es cierto porque no lo tenía. Y él se autodesprecia a sí mismo, que es lo que nos pasa muchas veces cuando el Señor nos llama. Nosotros decimos, Señor, si yo no soy capaz. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado, o usted lo ha dicho, o ha escuchado de algún hermano, no, si yo no puedo predicar porque yo no soy capaz, si yo no sé la Biblia, o yo no tengo el conocimiento? Es que yo no puedo porque se me traba la lengua, yo no sé hablar. Si me sacan en la calle, ¿qué voy a decir? Y muchas veces nosotros, como seres humanos, coartamos el poder de Dios porque lo frenamos, porque no nos damos cuenta que es el Señor el que va a obrar. Porque si el Señor te está llamando, como cuando cantamos, el Señor Jesús te está llamando, ¿quién irá? Si el Señor Jesús te está llamando es por algo. Si se da cuenta, el Señor Jesús, y yo también lo había notado por aquí, cuando llamó a Moisés, llamó a Gedeón, llamó a Isaías, pero ninguno de ellos tenía mucha experiencia. Ninguno de ellos tenía mayor experiencia, pero el Señor los capacitó. El Señor los capacitó. Moisés no sabía hablar, Isaías y tantos otros, pero el Señor lo trabajó en ellos. El hermano Freddy, cuando el Señor lo llamó, el hermano Cristian, el hermano Abraham, el pastor, cuando el Señor hizo llamamiento a nosotros, tal vez nosotros dijimos, Señor, no soy capaz. Porque normalmente cuando el Señor nos llama, nosotros decimos, Señor, si yo no puedo. Llama a otro, Señor, mírame cómo estoy, si yo tomo, si yo fumo, si yo hago esto. Y los que han tenido la bendición de que han estado siempre en el Evangelio dirán, sí, Señor, yo he estado siempre en el Evangelio, pero yo no soy como mi papá, pues si yo soy yo nomás, yo no soy como mi papá, que mi papá predica allá en el púlpito. Pero si el Señor Jesús le está llamando, es porque como acá dice, tiene un propósito para las naciones con usted, porque lo santificó, lo eligió. Y acá quiero volver al verso que leyó mi hermano que dice, tú, Señor, mi Dios, eres mi esperanza, tú me has dado seguridad desde mi juventud. El hermano Abraham, sin querer queriendo, le dio la respuesta a Jeremías. El Señor nos ha dado la seguridad desde nuestra juventud. Jeremías dijo, soy un muchachito, no soy capaz. Pero en el Salmo 71, 5 dice, el Señor me ha dado la seguridad. El Señor nos dio la seguridad a nosotros.
nos dio el conocimiento, nos dio todo. Y después el Señor le contesta, no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mando a hacer y dirás todo lo que te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. No temas delante de nadie. Yo te diré lo que tienes que hacer. ¿De qué no habla eso? De que debemos disponernos en las manos del Señor. Que debemos disponer nuestras vidas en el Señor. Confiar en lo que el Señor nos está diciendo. El Señor, Jeremías, como todos sabemos, fue conocido como el profeta llorón. Uno, porque dicen que lloró lágrimas de tristeza por lo del pueblo de Israel y porque veía que la gente no recibía el mensaje. No se le hace conocida esa historia hoy día. No se le hace conocida la historia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos llorado porque predicamos a nuestra familia, le hablamos de Dios a nuestra familia y hemos llorado lágrimas de tristeza? Y lo digo porque yo lo he llorado, porque no entienden, porque uno dice, Señor, mientras más le hablo, como que más se alejan. Pero el Señor tuvo un propósito y vemos que finalmente el Señor siempre tiene la redención para su pueblo. Si el Señor le ha llamado a usted y le ha llamado a mí, es porque Él tiene un propósito para usted. Tal vez usted no va a ser un profeta que salga en YouTube predicando a millones, ni va a estar en la iglesia más grande del mundo, pero va a estar en el lugar que el Señor lo quiere tener a usted. Y en el lugar que el Señor me quiera poner a mí. Tal vez no vamos a estar ni en la iglesia X, o tal vez nunca vamos a salir ni de Maipú a predicar a otra comuna. O tal vez, bendito sea el Señor, como le tocó a mi hermano Freddy, que un día le tocó en una convención y tal vez nunca pensó en su vida que el Señor lo iba a llevar a predicar a una convención. Pero porque Él se dispuso, porque Él entendió el llamamiento del Señor. Pero usted cree que el hermano Freddy, disculpa que lo ponga como ejemplo, no luchó en su momento con el Señor. Señor, yo no soy capaz, yo no puedo, porque en nuestras oraciones, ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, Señor, no quiero más? Si yo soy joven, yo soy niño, yo soy un inútil, porque a veces no solo decimos soy un muchachito, soy un inútil. Señor, a mí, que yo no tengo palabra, que se me traba la lengua, que yo no tengo conocimiento. Pero el Señor nos dice, no diga que solo eres un muchachito, no diga que eres inútil, no diga que no puedes, porque hará todo lo que yo te mando a hacer y dirá todo lo que te ordene que digas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo voy delante tuyo. Yo voy contigo. Y si yo voy contigo, no temas delante de nadie, porque yo estoy contigo, y aquí ya lo dice claramente, y te pondré a salvo, porque yo soy tu refugio, porque conmigo eres más que vencedor. Porque no importa que venga el fuego de la prueba, no importa que los demás tal vez no entiendan lo que tú estás haciendo, porque muchas veces decimos y nos preocupa que los demás no nos entiendan. A Jeremías no lo entendió nadie en Judá. Nadie lo entendió. Y él lloró por eso, se entristeció por eso. No es pecado entristecerse, no es pecado llorar. Lo importante es que cuando usted tenga esas lágrimas, el Señor la esté consolando y la esté secando. Porque yo estoy seguro que cuando Jeremías lloró, el Señor estaba dándole el consuelo. Porque eran lágrimas, porque Jeremías siguió su vocación. Jeremías no lloró como cuando dicen Pedro, cuando dicen segunda de Pedro, en primera de Pedro 4, si no me equivoco, cuando habla del fuego de la prueba, dice que el padecimiento que tú estés pasando, creo que es primera de Pedro 4, si no me equivoco, me corrigen. El padecimiento que tú estás pasando, lo estés pasando a causa del Evangelio. Y no porque tú te saliste del Evangelio y estés pasándola mal, porque te fuiste a borrachera, en idolatría. Es decir, Jeremías no estaba sufriendo por causa de problemas que él se buscó. Jeremías estaba sufriendo por causa de la palabra de Dios. Y el sufrimiento por la causa de la palabra del Señor tiene su recompensa. Solo debemos encomendarnos al Señor, confiar en el Señor y seguir adelante.
Y vuelvo al salmo que dijo mi hermano, porque después dice, muchos se sorprenden al verme, porque tú eres para mí un sólido refugio. ¿Cuántos no se sorprenden hoy día de verlo ahí predicando? Pero si cuando llegó a la iglesia no sabía ni dónde estaba el libro de Mateo, que es el primero del Nuevo Evangelio. Y hoy día tal vez no se maneja de punta a punta, pero el Señor lo usa grandemente. ¿Por qué? Porque más de preocuparse de aprenderse toda la Biblia de memoria, se preocupa de tener una relación con el Señor, que es lo que tuvo Jeremías. Se preocupa de buscar de Dios, de clamar de Dios, de alimentarse de Dios. Y el Señor le dice lo que tiene que hacer. Y no teme, porque quien tiene a Cristo no teme delante de nadie, porque Él es nuestra seguridad. Y quiero terminar leyendo nuevamente el Salmo del 71 que dice, y en el versículo 4 empieza así, Dios mío, líbrame del poder de los impíos, del poder de los perversos y violentos. Tú, Señor mi Dios, eres mi esperanza, tú me has dado seguridad desde mi juventud, desde el vientre de mi madre me has sostenido. Tú me sacaste de las entrañas de mi madre y para ti siempre ha sido mi alabanza. Eso es muy importante. Muchos se sorprenden al verme porque tú eres para mí un sólido refugio y algo que no se nos debe olvidar nunca, que debe estar siempre en nuestros labios. Mis labios rebosan con tu alabanza y proclaman tu gloria todo el día. Y eso no se nos debe olvidar nunca. El salmista empezó diciendo, Dios mío, líbrame. Porque tal vez también estaba en opresión. Pero aquí hay un gran detalle en este salmo que no leyó nuestro hermano. Lo escribió un anciano. Y el anciano decía, desde mi juventud tú estuviste. El Señor llamó a Jeremías. El Señor también llamó al salmista en su juventud y hasta sus últimos días estuvo con él fielmente. Sigamos fieles al Señor, sigamos confiando en Dios desde nuestro llamamiento. Como le dije, le puse mi llamamiento, su llamamiento, porque cada uno tuvo un llamamiento. No fue por vocación, no fue porque nosotros tuvimos la vocación de seguir a Dios y fuimos al Señor. El Señor nos llamó a nosotros, el Señor nos escogió. Y por misericordia nosotros dijimos, amén Señor, heme aquí, llámame a mí. Y el Señor nos apartó, nos santificó, nos separó de un mundo de pecado para un día compartir todos juntos en esa tierra prometida la alabanza y la gloria al Señor, que yo creo que va a ser el día más maravilloso cuando estemos todos ahí, tal vez como yo siempre digo, llegando rajuñados, llegando tal vez heridos, algunos llegando con lágrimas en los ojos, algunos tal vez con su rostro lleno de sangre, pero el Señor ahí curando y sanando nuestra herida para siempre, con nuevas vestimentas glorificadas en el Señor y cantando aleluya, aleluya, aleluya. Pero eso fue porque usted tuvo un llamamiento y como este anciano que en el final de su día dijo, tú Señor eres mi esperanza, tú me has dado seguridad de mi juventud, y el Señor nos dice, yo soy tu esperanza y yo te doy la seguridad. Yo te llamé y te conozco perfectamente y sé que muchas veces no te la puedes, sé que muchas veces no quieres, pero yo seguiré contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que le hemos escuchado. Gracias, Señor, primeramente porque me has hablado a mi vida. Gracias, Señor, porque es una palabra que nos alienta a seguir, que nos muestra cómo tú haces maravilloso con nosotros, Señor. Muchas gracias porque tú preparas todo, Señor, porque a veces no teniendo palabras para decir, tú las pones, Señor. Señor, que esta palabra haga vida, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y en cada uno que la pueda escuchar o comentar algún día, también haga vida, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu maravilla. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.